Estamos listos para estudiar una lección más de esta preciosa serie que empezamos ya hace algunos miércoles pasados. Hoy tenemos la lección número 7. Quiero darles la bienvenida a cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Gracias una vez más por estar conectados por este medio. El día domingo ya teníamos la oportunidad, por la gracia del Señor, abrir el templo. Y fue de mucha bendición, realmente de mucho ánimo, de mucho gozo, mucha alegría, volver a encontrarnos aquí en este templo en el cual el Dios Todopoderoso nos concede para congregarnos, para reunirnos, para cantarle, para escuchar su palabra, para escuchar su mensaje. Doy muchas gracias a cada uno de ustedes, hermanos, que estuvieron presentes por este domingo. Y también quiero recordarles que este domingo volveremos a congregarnos. Entonces estarán las puertas del templo abiertas, 10 en punto de la mañana. Así que usted debe confirmar su asistencia por vía WhatsApp. Entonces sean bienvenidos. Damos bienvenidas también a la bienvenida a cada una de las personas que no son parte de esta iglesia, que se conectan desde otras provincias, inclusive los que están conectándose fuera del país. Bienvenidos, gracias por su fidelidad, gracias por su amor al Señor. Y gracias por estar conectados con nosotros. Espero que esta lección les sea de mucha bendición. Así que vamos a dejar este tiempo en las manos del Señor y vamos a pedir la guía de Él por medio de una pequeña oración. Oremos. Padre bueno, Padre santo, Dios de la gloria, te damos muchas gracias, amado Dios, en este día. Gracias, Dios, por todas estas semanas que hemos estado estudiando esta serie, estas lecciones en cuanto al sufrimiento. Dios, sabemos que el sufrimiento es algo real, es algo que todos nosotros vamos a enfrentarlo en algún momento de nuestra vida. Pero Padre, también sabemos que tu presencia está con nosotros. Sabemos, Dios, que tú siempre estás allí para levantarnos, ayudarnos a seguir. Y cuando las cosas se ponen difíciles también, Señor, aun cuando no comprendamos las cosas, Señor, tu Santo Espíritu está allí para fortalecernos. Pedimos tu guía, tu dirección en esta noche, que sea tu Santo Espíritu guiando este estudio y esta lección. Quédese con nosotros el resto de esta noche y te ponemos todo esto en tus manos. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, quiero recordarle rapidito, brevemente, los puntos que ya hemos visto en las semanas anteriores. Recuerde, si usted no ha visto la serie completa, le animo a que busque por la página del Facebook o por la página del YouTube y va a encontrar todas estas series de 7 lecciones que hemos estudiado por estos miércoles, incluido la de hoy, es la 7ª. Entonces, la primera lección que estuvimos viendo era que ¿por qué existe el sufrimiento? Segunda lección fue ¿puede Dios usarme aun cuando otros sufren? La tercera lección fue ¿por qué estoy sufriendo? Cuarta lección fue ¿cómo responde Dios al sufrimiento? La quinta lección fue ¿puede Dios entender realmente mi dolor y sufrimiento? Y la semana anterior estuvimos hablando de dónde viene el consuelo. Y vimos ahí, a la luz de la palabra del Señor, que nuestro consuelo viene directamente del Señor. Él es la fuente, Él es la base, Él es la guía que el Señor nos da. Él es todo para nuestro consuelo. Y hoy vamos a estudiar lección número 7. ¿Cómo puedo honrar a Dios en mi sufrimiento? El tema es ¿cómo puedo honrar a Dios en mi sufrimiento? Cada experiencia, aun si es difícil, es una oportunidad para glorificar a Dios. Así es, mis queridos hermanos, en cada situación, en cada experiencia, por muy difícil que sea, sabemos que es una oportunidad en la cual usted y yo podemos glorificar a Dios en medio de esta situación. Por ejemplo, los deportistas en muchos casos no describen todo su esfuerzo. Ustedes saben el arduo trabajo que realiza un deportista. Ustedes saben la dedicación y ustedes saben el sacrificio que ellos hacen. Muchas veces nosotros solo vemos el resultado final. Y cuando vemos ahí a un Messi, cuando jugamos fútbol, muchos de nosotros queremos ser como Messi. O cuando vemos a Usain Bolt, este tipo de atletas de élite que realmente consiguen grandes logros en sus carreras profesionales, pero no sabemos el resultado o no sabemos el esfuerzo, la dedicación, el sacrificio que esta gente hace para lograr la meta. El esfuerzo es grande, la dedicación es grande, el sacrificio es grande. Y obviamente muchas de estas personas han vivido situaciones duras. Muchas de estas personas han pasado situaciones difíciles, experiencias desagradables, experiencias dolorosas. Algunos vienen de una pobreza extrema, pero todo esto ha sido necesario para alcanzar sus metas.
La visión del fin, es decir, la meta final, es lo que determina la actitud ante los retos del presente. Amados hermanos, de la misma manera, en la Escritura descubrimos que las aflicciones que padecemos en esta vida pueden ser recibidas con gozo a la luz del futuro que Dios nos ha prometido. Hemos visto en las lecciones pasadas la promesa del Señor, saber que todo este mundo caído, saber que todo este mundo de dolor, todo este mundo de tristeza y aflicción y toda esta vida que hoy nos produce lágrimas, un día va a terminar. Un día, yo dije semana anterior, Dios va a cortar de raíz el problema del dolor y nuestro futuro será un futuro glorioso, es decir, la meta final será un futuro glorioso en la misma presencia de Él, en la misma presencia del Dios Todopoderoso. Amén. Como cristiano, usted también puede decidir vivir con la mirada puesta en el galardón. En Hebreos 11:26 nos está hablando de un premio, nos está hablando de un galardón que el Señor nos va a dar. Y es con esa meta, con esa mente debemos vivir usted y yo, con la mente puesta en el galardón. Pero vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor, qué dice la Biblia en función a este tema. Y yo quiero que por favor me acompañen a segunda carta a los Corintios, segunda a los Corintios capítulo 4, y vamos a dar lectura allí, empezando desde el versículo 7 en adelante. Vamos a estar desarrollando esta lección. Empecemos leyendo desde el versículo 7. Recuerde, segunda de Corintios, a los Corintios capítulo 4, versículo 7 en adelante. La palabra del Señor dice: pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios. Mire, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo. ¿En qué dice la Biblia? ¿En cuánto estamos atribulados? En todo. Mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Amados, miren lo que está diciendo esta escritura. Es necesario que cada uno de nosotros se considere como un ministro de Cristo. Esa es la actitud que usted y yo debemos tener, ser un ministro del Señor, ser un embajador del Señor. Y yo aquí quiero ver 3 puntitos en cuanto a estos versículos que hemos leído. Primero es que tienes un tesoro de Dios que compartir. Usted y yo tenemos un tesoro que Dios ha puesto en nuestras manos para compartirlo. Y ese tesoro es el Evangelio. Si usted lee los versículos 3 al 6 de este mismo capítulo, va a darse cuenta aquí de la importancia del Evangelio y va a descubrir el mandato que el Señor ha puesto en nuestras manos de compartir las buenas nuevas de Cristo con los demás. Su inmensurable valor se halla en que nos manifiesta la gloria de Dios en la faz de Jesucristo y la gracia de Dios para que de las tinieblas resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo. Así es, mis amados hermanos, el Señor ha puesto en nuestras manos la responsabilidad, la tarea de llevar su palabra, de llevar las buenas nuevas de Cristo para compartir con otros. Número 2, tienes la fortaleza de Dios para persistir hasta el fin. Pablo dice que el tesoro del Evangelio ha sido depositado en vasos de barro. Y esos vasos de barro, ¿sabe quiénes son? Es usted y soy yo. Es usted y soy yo. El ministerio, es decir, la vida cristiana que se vive misionalmente, implica ser atribulados. Hermanos, no es fácil la vida que tenemos. No es fácil ser cristianos. Pero por gracias al poder de Dios, que Él nos ha puesto en nosotros, el poder que nos da, no nos dejará dejar quebrantados, no nos dejará ser destruidos. Por su poder podemos llevar a cabo esta misión que Él ha encomendado en nuestras manos, aun cuando estemos angustiados, como ya leímos en los versículos anteriores. Entonces, número 3, tienes una invitación de Dios para vivir en Jesús. Qué privilegio, hermanos, que tenemos usted y yo. Tenemos esa invitación de Dios
que podemos vivir en Jesucristo, que podemos vivir por Él y para Él. La vida cristiana es hasta que Dios haya acabado su misión en y por medio de nosotros. No obstante, nuestra vida se caracteriza por la muerte. Si determinas no vivir para ti mismo, sino para aquel que murió y resucitó por ti, entonces te hallarás llevando en el cuerpo la muerte de Jesús, y la vida de Él también se manifiesta en nosotros. Decía el versículo 11, llevamos por todas partes, el versículo 10, llevamos por todas partes la muerte de Jesús. Pero también la vida de Él se manifiesta en nosotros. Amén. Veamos qué dice el versículo 12 al 15. Versículo 12 dice: de manera que la muerte actúa en nosotros, y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Versículo 14, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesucristo. Qué linda promesa es la que tenemos, hermanos. Aquel que resucitó a Cristo Jesús, un día también nos resucitará a nosotros y nos presentará juntamente con vosotros. Versículo 15, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. En estos versículos, amados hermanos, nos permiten abordar las respuestas bíblicas a la pregunta: ¿cómo puedo honrar a Dios en mi sufrimiento? Yo he mencionado en las lecciones pasadas que el sufrimiento, hermanos, nos llega a todo, que el sufrimiento no es agradable hasta cierto punto, pero es un hecho que es muy necesario en nuestra vida, porque en medio de todo esto Dios se glorifica, en medio de todo esto Dios muestra su poder para con nosotros. Veamos tres cositas en estos versículos que leímos. La primera es que tus pruebas y padecimientos son instrumentos en las manos de Dios. Tus pruebas y padecimientos son instrumentos en las manos de Dios. El versículo 12 habla de muerte, la muerte que actúa en nosotros, pero también habla de la vida que se refleja a través nuestro, la vida que tenemos, que la vida que Cristo nos da por medio de Él, se refleja en nosotros. Si quieres honrar a Dios en tu sufrimiento, considéralo como un ingrediente, esencial en la proclamación del Evangelio. El Evangelio, hermano, es un tesoro de tal magnitud que vale la pena sufrir para que otros puedan experimentar su riqueza. Si no, pensemos en usted y yo. Aquellas personas que nos compartieron el Evangelio, yo muchas veces digo, no se rindieron fácilmente. Aun cuando nosotros rechazamos en principio a Jesús, cuando nosotros no queríamos escuchar la palabra, no queríamos escuchar que alguien nos estuviera allí queriendo lavar el cerebro, como se nos dice. Pero ¿saben qué, amados hermanos? Este precioso Evangelio ha transformado nuestras vidas. Este precioso Evangelio nos ha dado esperanza eterna. Este precioso Evangelio nos ha mostrado a Cristo dando su vida, entregando su amor por nosotros, por nuestro rescate. Y ese precioso Evangelio ha sido depositado en nuestras manos para que nosotros llevemos ese tesoro y compartamos con otros, para que lleguen al conocimiento de la riqueza, de la salvación y todo lo que tiene que ver con la salvación y con el Evangelio de Jesucristo. Es decir, somos instrumentos en las manos de Dios. Número 2, tu fe necesita que los padecimientos vayan seguidos de palabras. Las personas necesitan saber cuál es la motivación detrás de nuestra disposición a vivir de una manera distinta, de una manera cristiana. Amados hermanos, por eso es que ser cristiano, esto va más allá de las palabras, o va más allá de venir a la iglesia, o va más allá de tener una Biblia bajo el brazo. Significa un testimonio de vida. Significa que las palabras que estén saliendo de tu boca sean palabras que edifican y glorifican al Señor, que edifican la vida de las otras personas. Yo he dicho siempre, y ya lo hemos mencionado antes, que mucha gente nos señala, que mucha gente nos tira piedra, porque realmente muchas veces vivimos en una manera que no es digno de honrar al Señor, que no es digno de un creyente, porque hay creyentes que hacen cosas que no deben.
Y nos encierran en el mismo círculo y nos ponen con este mismo grupo y creen o piensan que todos somos iguales. Y no es así, amados hermanos. ¿Quién vive dentro de nosotros? Cuando muchas veces se hace esta pregunta y cuando hay enojo en muchas personas, ellos dicen que va a salir la fiera que llevan dentro, que va a salir el león que llevan dentro, que va a salir el tigre que llevan dentro. Y yo digo, si usted tiene a Cristo, está en serios problemas. Porque si en su enojo, en su ira, sale la fiera que usted dice, o el tigre o el león que lleva dentro, entonces Cristo no está dentro de usted. Es Cristo quien debe gobernar nuestra vida. Es Cristo quien debe ser parte de todo nuestro ser. Y aún en nuestro enojo, en nuestra ira, debemos ser controlados. Debemos tener dominio propio, como nos dice Gálatas, que es parte del fruto del Espíritu del Señor. Entonces no puedo decir que dentro de mí sale la fiera cuando me enojo. No, hermanos, mis palabras realmente deben respaldar todo lo que digo ser. Si yo digo ser cristiano, obviamente mis acciones deben respaldar estos. Y mis palabras deben ser palabras que glorifican a Dios en todo momento. Cuando estoy bien, cuando estoy gozoso, aun cuando estoy airado y enojado, debo controlar mis palabras. No debo decir cualquier cosa. Ese dicho es que las palabras se las lleva el viento. Es una gran mentira. Las palabras no se las lleva el viento. Las palabras hieren, las palabras marcan la vida de las personas, las palabras entristecen a las personas. Si no, cuando usted tiene un conflicto ahí entre usted y su esposa, ¿qué pasa muchas veces? Con algo que usted dijo. Se guarda en el corazón, ¿cierto? Entonces no podemos decir cualquier cosa, amados. Número 3, tu vida debe ser una expresión de amor cristiano hacia los demás. Escuche bien, su vida debe ser una expresión de amor cristiano hacia los demás. Las palabras y el sufrimiento deben estar envueltos en un amor genuino. Yo debo de amar, debo de expresar ese Cristo que vive dentro de mí y debo honrarlo, tal y como Él me manda que lo haga. Tal y como Él me amó, yo debo de amar al resto. Ese Cristo que ha derramado todo su amor en mí, ese amor debe desbordarse a través de mí y obviamente debe alcanzar a otros. Amén. Y debemos amar en esa manera. Si la gracia amorosa de Dios en Cristo es lo más maravilloso que hemos experimentado, si nuestro sufrimiento hacen multiplicar esta gracia por la gloria de Dios, ¿consideras que vale la pena sufrir por amor a los demás? Claro que sí, mi hermano. Claro que sí. Si nosotros vemos la historia de los cristianos del pasado, muchos de esos cristianos aún ofrendaron su vida por amor al Evangelio de Cristo. Aún esa gente dejó todo sus cosas, dejó su país, dejó su familia, dejó su comodidad. ¿Para qué? Para que usted y yo hoy conozcamos el Evangelio de Cristo. Y debemos estar dispuestos nosotros a salir de nuestra comodidad, dejar de pensar solamente en nosotros mismos y pensar en los perdidos, pensar en aquellas personas que están camino al infierno. Ellos necesitan, hermanos, esperanza. Ellos necesitan conocer a ese Dios de amor, de perdón, a ese Dios salvador que ya vive en nosotros. ¿Cómo no voy a pensar en alguien que se irá a la perdición eterna? Debemos, hermanos, mostrar amor hacia los demás. Pero un amor genuino, un amor cristiano, un amor que sale y que nace de Dios. No un amor fingido. No es que alguien va a alcanzarlos. No es que Dios ya verá qué hace con ellos. No, usted es un instrumento. Usted tiene el mandato de ir y hacer discípulos. Usted tiene el mandato de predicar las buenas nuevas. Usted tiene el mandato de hacer misiones. Usted tiene el mandato de servir en la iglesia. Usted tiene el mandato de ser parte de la obra de Dios. Es decir, todos nosotros los que somos cristianos tenemos esta misma responsabilidad de llevar adelante el Evangelio de Cristo. Amén. Vamos a ir terminando con versículos 16 al 18 del mismo capítulo de 2 de los Corintios 4. La palabra del Señor dice en el versículo 16, por tanto no desmayamos. Céntrese en esas palabras. Por tanto no desmayamos.
Antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Versículo 18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amados hermanos, meditemos en la actitud con la cual podemos enfrentar padecimientos para la gloria de Dios. ¿Cuánto sufrió Cristo para darnos salvación? Él sufrió tanto. Él dio su vida. Él fue inmolado. Él fue destruido, fue crucificado por amor a nosotros. Consideremos los padecimientos para darle gloria al Señor. Quiero terminar con 3 pensamientos en esta parte. Si mis sufrimientos glorifican a Dios, no desmayaré, como decía el versículo 16. No desmayaré, hermanos. Cuando vivimos para nuestro Salvador, al padecer y morir diariamente, esto ayuda a la salvación de otros, para la gloria de Dios. El saber que esto provoca entre nosotros una nueva actitud decisiva que nos lleva a perseverar en medio de las pruebas y el dolor. Así es, hermanos, un cristiano verdadero persevera. Un cristiano que ama al Señor no desmaya, no le da la espalda a Dios, aun cuando las cosas están difíciles, aun cuando no entiende el dolor que está enfrentando, que está sufriendo. No se alejará de Dios porque se mantiene perseverando cada día. La vida de servicio para Cristo se caracteriza por un gozo emotivo e inefable, hermanos. Debemos gozarnos en todo momento. Debemos gozarnos no importa en qué situación nos encontremos. Número 2, mis sufrimientos glorifican a Dios. Los experimentaré desde la perspectiva correcta. El apóstol Pablo continúa explicando que el desgaste del hombre exterior, mencionado en el versículo 16, hermanos, es un hecho que nuestro cuerpo, nuestra carrocería, por decirlo así, se va desgastando. Vamos envejeciendo, vamos perdiendo fuerza, pero dice, nuestro hombre interior se renueva de día en día, es decir, vamos creciendo en la fe, en el conocimiento, en el amor a nuestro Dios. Aunque mi cuerpo vaya desgastándose, mi interior va creciendo, es decir, el cuerpo va para abajo y mis conocimientos, mi amor, van creciendo para el Señor. Y esta tribulación, decía el versículo 17, es leve. Si vamos a entender esta parte, que todo lo que estamos viviendo hoy, un día dejará de ser. Mire lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 18. Romanos capítulo 8, versículo 18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, es decir, todo lo que estamos viviendo hoy, todo lo que estamos enfrentando hoy, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Mire lo que dice la palabra del Señor. Todo lo que hoy aparentemente es malo, todo lo que hoy nos ocasiona dolor, todo lo que hoy sufrimos, no será en nada comparable con el futuro que tenemos en nuestro Salvador. Amén. Vivamos con esperanza, mis amados. Vale la pena seguir caminando con el Señor. Vale la pena seguir invirtiendo en la proclamación del Evangelio. Vale la pena seguir dando frutos. ¿Y saben qué? El Señor un día nos recompensará. Quiero contar esta historia breve de una nadadora olímpica. Dice que una nadadora olímpica australiana describía el costo de una medalla de oro. El esfuerzo requerido de su cuerpo era grande. Requería, entre otras cosas, 35 horas de natación intensa a la semana, más horas adicionales de ejercicios en la tierra 50 semanas al año. Es decir, 2 semanas tenía por ahí medio libre, se puede decir. Luego de muchas sesiones, su cuerpo estaba tan desgastado que ella se tiraba junto a la piscina. Pero luego de obtener la medalla,
Todo el esfuerzo se percibía como un dolor momentáneo en el pasado lejano. La sensación de gloria experimentada en la victoria olímpica era más profunda que el dolor que llevó a hacerla posible. El dolor se minimizaba en la magnitud del galardón. Así es, mis queridos hermanos. Esta mujer estaba diciendo que era un sacrificio grande lo que estaba haciendo. Pero cuando alcanzó el logro, la medalla, el dolor se minimiza. Y queridos hermanos, así debe ser la vida del cristiano fiel. Entender cuál es el futuro que nos espera y vivir con nuestra mirada puesta en eso y saber que todo esto, como decía ahí el versículo 17, toda esta tribulación es leve y no se compara con la gloria venidera. ¿Dónde enfocas tu mirada cuando experimentas tribulaciones? ¿Cuál es la meta o el galardón que anhelas para tu vida? ¿Qué anhela usted en su vida? Y número 3, termino con esto. Si mis sufrimientos glorifican a Dios, me enfocaré en lo eterno y en lo espiritual. Si mis sufrimientos glorifican a Dios, me enfocaré en lo eterno y en lo espiritual. Finalmente, si logras entender la cualidad temporal de tus sufrimientos presentes, tu vida se reorientará hacia aquello que es eterno. Así es, mis hermanos. Pablo, el apóstol aquí, nos está diciendo que no debemos poner nuestra mirada en las cosas temporales. Decía ahí el versículo 18. Pero ¿cuáles son estas cosas temporales? ¿Cuáles son estas cosas que se ven? Una de ellas es las angustias, otra es las lágrimas, otra es los dolores del cuerpo y el alma causados por tribulaciones, otra es los apuros, las persecuciones y los ataques mencionados en el versículo 8. Todo esto, amados hermanos, es temporal. Por eso dice el versículo, no mirando las cosas que se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, mas las cosas que no se ven son eternas. Hermanos, vale la pena invertir nuestra vida en lo correcto. Vale la pena invertir nuestras fuerzas, nuestros recursos, nuestros talentos, nuestros dones en el ministerio de Dios. Recuerde, la Biblia nos dice que todo esto es pasajero. Este mundo es pasajero, esta vida es pasajera. Todo lo que usted pueda alcanzar, lograr en este mundo va a quedarse aquí. Pero todo lo que usted haga con inversión celestial tendrá un efecto eterno para con Dios. Lo correcto es enfocarse en las promesas eternas del Evangelio. Aquellas cosas que aunque no se ven, son eternas. Considera que tu vida es un ministerio para el Señor. Así es. Considere que su vida es un ministerio para el Señor. Gran parte de la lucha en la vida cristiana tiene que ver con la renovación de nuestro entendimiento. Así es, dice Romanos 12:2, que debemos ser transformados, que debe producirse un cambio de mente, que nuestro entendimiento debe ser renovado. Determina ajustar hoy tu manera de pensar con respecto al propósito de tu vida en general. Piense en su vida, hermano, hermana. Piense en las oportunidades que Dios le da y cómo usted las está aprovechando. ¿Qué está haciendo con las oportunidades que Dios les da? Número 2 aquí es, observa su dolor a la luz del galardón futuro. Miren los atletas, cómo ellos se mantienen. Ellos cada vez que están luchando, cada vez que están allí entrenando fuerte, su meta, su objetivo es el premio final. Y es igual para nosotros en nuestra vida cristiana. El galardón final, la meta final allá con nuestro Salvador. Y por eso seguimos luchando. Y por eso seguimos caminando. Y por eso seguimos batallando. Sufrir será inevitable en esta vida. Pero sufrir como cristiano es el resultado de voluntariamente tomar la decisión de vivir fielmente para Dios. En el libro de Apocalipsis leemos, allí en el versículo 10 de capítulo 2, en la parte final de este versículo está diciendo, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Mire lo que dice el Señor, hermanos.
Así es, la vida cristiana no solamente tiene que ver con un tiempo determinado. No es que usted fue fiel a Dios 1 año o 10 años o 20 años. No, no funciona así. La vida espiritual, la fidelidad nuestra y el amor nuestro a nuestro Dios debe ser hasta el último día de nuestra vida. Y entonces el Señor dice, Él nos dará la corona de vida. Hay galardones, hay premios, hay bendiciones que Dios nos dará a cada uno de nosotros por haberle sido fiel a Él. Selle esta verdad en su corazón y decida vivir el resto de su vida a la luz de las promesas eternas del Evangelio, cueste lo que le cueste. A mucha gente le ha costado su propia vida, a mucha gente le ha costado sus riquezas, a mucha gente le ha costado su familia, hermanos, pero es de mucha importancia que uno más sea salvo, que uno más sea escrito en el libro de la vida y usted y yo podemos ser parte de esto para alcanzar uno más para Cristo. Entregue su vida al servicio sacrificial por amor a los demás. Piense en el amor que tuvieron las personas para alcanzarlo usted para Cristo. No se dieron por rendido, oraban, insistían, le llamaban, le ayudaban y estaban ahí cuando usted lo requería. Y así mismo, hermanos, hay personas que nos necesitan. Hay personas que no saben qué hacer, que están clamando a Dios. Y Dios utilizará los instrumentos que usted hizo y yo para ir y alcanzar a estas personas que están clamando por ayuda. No vivas una vida sacrificial sin amor. Será inútil. Determina este día vivir de tal manera que sea lo que sea, a lo que Dios te haya llamado, lo hagas con todo el amor. Termino con 1 Corintios 16:14, dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Así es, mis hermanos. El amor es la base de todo. Por amor, Dios dio a su Hijo para salvarnos a nosotros. Y el amor debe mover nuestros corazones a los perdidos, a la obra de Dios, a las misiones, a alcanzar uno más, a llevar la predicación de Dios, a involucrarme, a dar, a contribuir, a ayudar, a servir por amor a nuestro Dios. Recuerde que Él lo ha dado todo y Él espera que usted y yo correspondamos al llamado que Él nos hace. Porque Dios ya te salvó y Dios quiere que salvemos uno más para Él. Así que tenemos la tarea, la responsabilidad de llevar el mensaje de Él a los perdidos y a los cuatro vientos, es decir, al último de la tierra. Oremos. Padre, en el precioso nombre de nuestro Salvador y Señor Jesús te damos gracias. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Dios, por este desafío que pones en esta carta a los Corintios, en animarnos a nosotros, Señor, saber que tú has puesto este evangelio en nosotros. Como decía allí, tu palabra como en vasos de barros. Frágiles somos, Señor, pero contigo nos da el poder y la sabiduría para poder lograr los planes y metas que tú tienes, Señor, para alcanzar a los perdidos. Gracias, Dios, te doy por las personas que se han dado cita esta noche por escuchar esta palabra. Y mi Padre, ponga en su corazón ese amor ferviente a ti primeramente y luego por tu obra y a los perdidos. Mi Padre, ayúdenos a nosotros como Iglesia Bíblica Bautista de Tena a responder en la manera que tú quieres. Tena necesita a Cristo. Sus alrededores necesitan salvación, necesitan conocer a ese Cristo que vive en nosotros. Y el mundo necesita a Cristo. Ayúdanos, Padre, a nosotros a llevar este evangelio como un tesoro precioso para los perdidos. No hay nada más precioso en esta vida, mi Dios, que la salvación. Las riquezas son temporales, los deleites son temporales, la vida es temporal, pero Señor, el evangelio es eterno y la vida que nos das a través del evangelio, mi Dios, es eterna y obviamente es preciosa. Gracias te damos por la verdad de tu palabra. Señor, salve a alguien si está sin Cristo donde sea que esté. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muchísimas gracias, mis queridos hermanos. Quiero terminar con unos anuncios. Recordarles que este domingo tenemos el servicio 10 en punto de la mañana.
sea puntual porque estamos manejando el servicio dentro de los horarios que nos ha establecido el gobierno, los COE. Entonces, así que sea muy puntual. Mándeme su confirmación por el grupo del WhatsApp de su asistencia. Recuerden que los niños no deben venir todavía hasta nuevas disposiciones. Los mayores igualmente no deben asistir todavía hasta nuevas disposiciones. Y vamos a continuar con los servicios de este día miércoles vía virtual hasta nuevas disposiciones. Entonces sigan orando los unos por los otros, sigan orando por esta iglesia, sigan orando por los perdidos, sigan orando, mi Dios, al Señor, para que usted y yo podamos seguir alcanzando a los perdidos. Así que gracias por haberse dado cita, que Dios les bendiga y nos veremos el día domingo 10 de la mañana, Dios mediante. Cuídense mucho. Chao.